Seguramente cuando hablamos de dinero, de millonarios, de capital, a todos, en algún momento de nuestra vida, se nos ha venido a la cabeza, por ejemplo, una persona que despilfarra con muchísimos lujos, personas que se aprovechan de los demás, incluso malas personas, ¿verdad? Esto ocurre por una cuestión de cultura, de creencias, de aprendizajes y de entorno. Pero, ¿y si te dijera que realmente, y basado en hechos estadísticos, los millonarios son algo muy distinto a lo que nos han hecho creer? ¿Alguna vez te has planteado cómo piensa un millonario? ¿Qué relación tiene con el dinero? ¿Con las inversiones? ¿Con su capital? ¿Con sus relaciones? ¿Cómo gestiona las crisis, los éxitos, los fracasos? De eso trata este libro. ¿Te has preguntado alguna vez por qué no eres quizá tan próspero como esperarías? Te comparas con otras personas y piensas, ¿cómo es posible que vayan tan rápido? Que le vaya mucho mejor que a mí, con todo lo que me esfuerzo, con todo lo que hago, con todo lo que me sacrifico. Bueno, pues es que quizá hay muchas cosas que todavía no comprendes, y es que, como se trabaja y se explica en este libro, los millonarios son algo totalmente distinto a lo que nos han hecho creer y además piensan de forma totalmente distinta a como piensa la media de la población. Hoy quiero compartir contigo un libro con todo detalle, un resumen completo, que se llama El millonario de la puerta de al lado. Un libro fascinante que de verdad va a hacerte replantear qué es un millonario y todo lo que creías hasta ahora respecto a los millonarios. ¿Cuál es mi promesa con este libro? Mi promesa es compartirte un resumen con todo detalle y que realmente tengas la sensación de que te lo has leído tú. ¿Cómo voy a abordar este libro? Mira, básicamente esto es un libro que podemos abordar de dos formas. La primera es contarte absolutamente todo, con todas las estadísticas que plantea, con todos los detalles, que tardemos en torno a 1 hora y 20. O, en segundo lugar, que es lo que voy a hacer contigo, vamos a sacar las ideas que realmente son importantes, las ideas que realmente te van a hacer evolucionar, lo importante de verdad. ¿Por qué? Porque es un libro que se basa en un estudio científico real, con más de 1000 millonarios americanos, y en los que básicamente se analizan los consumos, los hábitos, las relaciones, pero para mí no es relevante, por ejemplo, el que tú sepas cuál es la estadística media de qué coche se compra un millonario, si lo hace por renting, si lo hace por alquiler, si lo hace comprado, si es un Volvo, si es un Ford. Creo que eso no es relevante. Creo que tampoco es relevante el, por ejemplo, pues cuál es la edad en la que en Estados Unidos se hacen millonarios, tienen un capital de más de 1 millón de euros, de dólares. Creo que son cosas que no son relevantes y que la estadística puede hacer perdernos en este libro. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer realmente es compartir contigo las claves principales que van a cambiar el pensamiento que tienes respecto a los millonarios, que van a cambiar incluso tu modelo de vida en muchos casos para poder acercarte o poder mejorar lo que ya haces. Y yo te invito a que si quieres datos estadísticos concretos de cuando se hizo el estudio en Estados Unidos, que te leas el libro. Pero, bajo mi opinión, creo que no es relevante porque, siendo honestos, está muy bien saber que, por ejemplo, el millonario medio se compró un Volvo, pero en Estados Unidos, en ese contexto, en ese año. Pero creo que no porque te compres un Volvo, pues no estás en el mismo contexto como para convertirte en eso. Entonces, como no es relevante, pues simplemente voy a ir al grano, con lo importante. Dicho esto, te invito de corazón a que te suscribas en este canal, tienes el botoncito aquí abajo, a que pulses la campanita, porque este tipo de resúmenes con tanto detalle y con tanta reflexión lo estoy haciendo de forma diaria. Y esto es un cambio en tu cerebro y a nivel de conocimiento tan grande que de verdad creo que no merece la pena que te lo pierdas, porque yo voy a darte todo con todo el cariño, pero tú también pues tienes que poner de tu parte y estar dispuesto, ¿no?, a cogerlo y aprender. Así que lo tienes aquí abajo, suscríbete y dicho esto, empezamos. ¿Sabías que el 94% de los libros se pueden leer en menos de una hora comprendiendo el 100% de lo que estás leyendo? ¿Sabes qué pasa? Que la gran mayoría de personas terminan sus libros en varias semanas de lectura. Imagínate por un segundo que tienes un cubo de Rubik. ¿Cuánto tardarías en hacer un cubo de Rubik? Conocemos que hay gente que son capaces de hacerlo en menos de un minuto o incluso menos de 30 segundos. ¿Por qué? Simplemente porque saben hacerlo. Con los libros ocurre exactamente igual. Pero ¿qué es lo que pasa? Al igual que el cubo de Rubik, tienen que enseñarte a hacerlo. Tienen que explicarte cómo hacerlo de forma adecuada. ¿Te gustaría ir un paso más allá? Y al igual que con los cubos de Rubik, aprender realmente a leer un libro de forma adecuada, aprender realmente a retener un libro de forma adecuada, ¿estás dispuesto a llevar tu cerebro a otro nivel y realmente mejorar tu capacidad lectora? Pulsa aquí abajo. Este libro me ha parecido fascinante porque básicamente empieza haciéndonos una pregunta y es, oye, ¿realmente soy tan próspero como esperaría ser? ¿O qué es lo que está ocurriendo? Y normalmente la gente, las personas de media, contestan que no. Bueno, este libro básicamente es un estudio con más de 1000 millonarios americanos en los que se analiza la estadística de cómo se comportan a nivel de hábitos de consumo, de relaciones con el dinero, con el capital, y a partir de ahí se sacan conclusiones. ¿Cuál es la conclusión principal? La conclusión principal es que los millonarios, por un lado, no tienen nada que ver al concepto tradicional que se tiene de un millonario,
nada que ver. Ese millonario que despilfarra, con lujos, nada que ver. Y además, la conclusión principal es que los millonarios piensan de forma diferente a la media de la población. Tienen ritmos de vida diferente, normalmente mucho menores de los que nos pensamos, gestionan el dinero, las relaciones, las empresas, los proyectos, su tiempo de forma diferente, y esto es lo que tenemos que aprender las personas. Básicamente analiza algunos patrones que son comunes en todos los millonarios, y es, primero, por resumirte, que viven por debajo del ritmo de vida y de sus posibilidades, es decir, gastan mucho menos de lo que realmente ingresan. En segundo lugar, invierten su tiempo y su foco en construir activos, en construir riqueza. Priorizan la independencia antes del estatus. Hay muchas personas, por ejemplo, que en cuanto tienen un poquito de dinero se ponen a gastarse dinero, a comprarse cosas. Los millonarios de verdad priorizan su independencia, priorizan su libertad antes que el estatus. Prefieren generar riqueza y ahorrar antes que gastar y demostrar. Otro dato muy curioso es que los padres millonarios no ayudan a sus hijos económicamente, sino que les educan a cómo ganar dinero. Los millonarios trabajan mucho sus competencias personales, es decir, su trabajo transversal, adquieren habilidades que muy poquita gente tiene, se han entrenado para tomar buenas decisiones y además han sabido encontrar cuál es el punto en el que tienen que estar a nivel laboral. Es decir, han encontrado ese sitio en el que se alinea su pasión, su misión, sus valores, lo que le gusta, lo que le quema por dentro con lo que pueden aportar a la sociedad. Y evidentemente, un millonario no se construye sin disciplina, sin sacrificio y sin trabajo duro, sobre todo al principio. Y poco a poco esto va transitando hacia un trabajo mucho más inteligente donde el dinero puede acelerar todos estos procesos. Hay un concepto que me ha parecido brillante y para mí es la rama principal, la idea principal de este libro, y es el concepto de millonario de la puerta de al lado. ¡Wow! No puedo estar más de acuerdo, no puedo estar más de acuerdo. Básicamente, y basándonos en la estadística, el autor nos hace ver que realmente el millonario medio, primero, es mucho más frecuente de lo que nos pensamos, hay muchos más millonarios de los que nos pensamos, y en segundo lugar, no tiene nada que ver con lo que nos han educado, lo que es un millonario. Y este es el concepto de millonario de la puerta de al lado. El millonario de la puerta de al lado puede ser la persona que vive cerca tuyo, en un barrio normal, en un barrio medio, con un coche medio, pero que realmente es millonario. Es decir, tiene más de 1 millón de euros en su cuenta del banco o más de 1 millón de euros a nivel de patrimonio, en bienes, etc. Lo que pasa es que es una persona que prioriza la libertad, prioriza la tranquilidad antes que el demostrar. Y por eso pues, vive de forma normal, vive en una casa normal, con su familia, no tiene grandes gastos, sin embargo tiene un gran capital que le permite tener tranquilidad. La mayoría de millonarios medios, basados en la estadística, tienen un perfil bajo. Tienen un perfil de bajo gasto en su día a día, tienen un perfil de no comprar ropa demasiado cara, tienen un perfil de no llamar demasiado la atención, tienen un perfil de mucho capital y mucho ahorro, pero realmente nada extravagantes. Realmente tú no te das cuenta de que son millonarios. Y este libro es un poco antiguo. Relativamente, tampoco tanto. Pero ahora mismo esto puedo decir que incluso se ha incrementado con todo el mundo de las criptomonedas, nuevas tecnologías, NFTs, blockchain. Ahora mismo hay más millonarios jóvenes que nunca. Las redes sociales, YouTube, Instagram. Ahora mismo estamos en una época donde hay más millonarios jóvenes y donde más pronto que nunca en la historia se pueden hacer grandes fortunas. Y la gran mayoría de millonarios que existen tú no sabes que lo son, porque no tienes información y porque viven en un perfil bajo. Esto me ha parecido brutal. Bueno, básicamente, además, el autor plantea, digamos, un escenario gráfico de cómo es un millonario medio, ¿no? Y entonces a nivel estadístico pues te cuenta pues, que tiene no sé cuántos años, que el patrimonio medio normal de un millonario medio es en torno a 1,6 millones en Estados Unidos, tal y cual. Como digo, estadística que para mí no es relevante. Ya sabes que para mí este libro tiene dos partes. Una parte es pura estadística porque es un estudio científico en el que pues se cuenta cuál es el patrimonio medio, dónde lo invierten, cómo lo hacen, tal y cual. Puros datos estadísticos en hábitos de consumo. Creo que no es relevante. No porque tú adquieras un tipo de coche alquilado, comprado, en renting, te vas a convertir en millonario, evidentemente. Entonces no suma. Y por otro lado, lo que sí que quiero compartirte con este resumen, evidentemente, son las claves principales que desde ya puedes aplicar y pueden hacer tener un clic a nivel de gestión económica, de dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Para mí, el punto principal de este libro es el concepto de millonario de la puerta de al lado y ese perfil de millonario que vive por debajo de sus posibilidades, que realmente tiene una vida tranquila, que ingresa muchísimo más de lo que gasta y que no es una persona pues muy extravagante, muy así, no, simplemente tiene un perfil bajo y prioriza esa tranquilidad antes que demostrar ese estatus social. Brutal. El autor plantea una forma muy curiosa de analizar si eres rico o si deberías ser rico
Y básicamente pues plantea una fórmula matemática, ¿no? En el que, pues bueno, analiza cuánto dinero ganas, por cuántos años tienes, hace un pequeño cálculo matemático y entonces te dice, ¿no? Pues más o menos cuál tendría que ser el patrimonio neto, es decir, el patrimonio que tienes que tener con tu edad, ¿no? Y en base a eso, el autor, digamos que te clasifica. Si eres un VAR, es decir, un buen administrador de riqueza, un buen acumulador de riqueza, o un MAR, M-A-R, un mal acumulador de riqueza. Bueno, tampoco es muy relevante porque al final, bueno, sí, tú puedes tener una fórmula matemática en la que analizas cuánto ingresas, por cuánto tiempo, cuánta edad tienes, cuánto patrimonio deberías tener, pero para mí creo que es algo vacío, creo que es algo que no suma realmente. ¿Por qué? Porque, joder, porque todos somos personas con contextos distintos. Esto es al final una fórmula matemática, un contexto en Estados Unidos, en América, en el año no sé cuánto, con ese conjunto de personas, pero no tiene por qué aplicarse a ti. No tiene por qué aplicarse a ti porque por circunstancias personales has podido estar pagando una deuda de tus padres, has podido tener una enfermedad que has tenido que cubrir económicamente. Vete a saber. Entonces es que no es algo matemático, es que cada uno tiene su contexto. Mi conclusión personal, esto no es del libro, creo que es importante aprender a aceptar el punto en el que estamos. No podemos juzgar decisiones pasadas desde un punto presente, sería injusto. Lo pasado lo hicimos así, simplemente porque teníamos la información disponible en ese momento, pero una vez hemos aceptado el punto en el que estamos, no resignarnos a mejorar. Es decir, aceptamos donde estamos, pero siendo conscientes de que podemos mejorar nuestra situación. No nos resignamos y nos quejamos y ahora qué hago. No, se pueden trabajar las dos cosas, aceptación y progreso. No aceptación con resignación, que sería como quedarte quieto y ya está, y lamentarte, ¿no? Bueno, básicamente el autor plantea una cosa muy curiosa y es, en base a cuánto patrimonio supuestamente tendrías que haber acumulado y en base al tiempo en el que lo has tenido que hacer, si no lo tienes eres un MAR, es decir, un mal acumulador de riqueza, y si lo tienes es un VAR, buen acumulador de riqueza, y en base a eso pues da ciertos consejos, ¿no? Para mí, el principal consejo que tienen el principal hándicap que tienen los MAR, males acumuladores de riqueza, es que intentan demostrar antes de ser libres, gastan mucho dinero de forma superflua en tener un estatus y gastan igual que ganan o gastan más de lo que ganan. Este es el principal problema de los mares, de los mal acumulador de riqueza. Bueno, básicamente, como decía antes, el autor explica que ahora mismo estamos en la primera generación de la historia, que es brutal, donde directamente hay más millonarios que no vienen de familias millonarias. Personas, por ejemplo, jóvenes que empiezan un canal de YouTube y pegan un pelotazo, o en Twitch disparan y se hacen millonarios, en Instagram, la parte de criptomonedas, quien ha sabido entender el mercado. Esto está ocurriendo más que nunca y por lo tanto también es una oportunidad grandísima que podemos aprovechar. Aparte, el autor, ya os digo, le gustan muchísimo las estadísticas, pues te pone un montón de ejemplos a nivel estadístico por países donde gastan dinero, el gasto en ropa de los millonarios respecto a los que no lo son, el bar versus el mar. Madre mía, es una brutalidad a nivel de estadística, cosa que creo que no es muy relevante en este contexto, pero bueno, que si te gustan las estadísticas lo puedes leer y está brutal, ¿no? O sea, yo creo que no aporta en este resumen que te cuente cuál es el gasto medio en ropa en los Países Bajos. Pues oye, pues está muy bien, es un dato increíble, pero me da igual. La conclusión es que los millonarios gastan menos en ropa que los que no son millonarios, pero quieren aparentar serlo. ¡Ya está! Ese es el caso ejemplo, ese es el claro ejemplo. Y es verdad, porque la gente que yo conozco a nivel personal que es millonaria, que por suerte conozco mucha gente millonaria, al final te das cuenta de que los millonarios reales no gastan el dinero en tonterías, no gastan el dinero en gilipolleces, no gastan el dinero en ropa súper cara. De vez en cuando sí, evidentemente, de vez en cuando puede que sí, de forma puntual, por un capricho, por algo que les llama la atención, por algo que les gusta, sí, pero de forma normal son personas súper austeras, súper tranquilas, y tú les ves por la calle y no pensarías que son millonarios. Y el perfil de millonario que yo conozco, y son muchos, los puedo contar con muchas más de las manos, de los dedos de las manos, tienen este perfil. Por lo tanto, cuando he leído este libro me he sentido muy identificado, porque pienso que es 100% tal cual lo cuenta. El autor hace una pregunta muy curiosa, y es que, bueno, dedica mucha parte del libro al ahorro. Para él el ahorro es imprescindible, con lo cual estoy de acuerdo también. Y habla básicamente de que realmente los ricos, a nivel de ahorro, responden sí a 3 de estas preguntas que te voy a hacer. Y es lo primero, ¿tus padres han sido ahorradores? Normalmente los ricos responden sí. La segunda, ¿tú eres ahorrador? Normalmente los ricos responden sí. Y 3, ¿tu esposa o tu pareja es más ahorradora que tú? Normalmente los ricos responden sí. Y además, por alguna cuestión muy curiosa, este autor hace mucho hincapié en la última pregunta, ¿no? En lo de la esposa y la pareja. Algo que me ha sorprendido, pero bueno, es interesante. Además, el autor aporta diferentes ideas basadas en estas estadísticas para que tú mejores tu
pues tu vida, ¿no? En algún caso, para que mejores tu gestión económica personal. Por ejemplo, pues habla de que pongas un presupuesto anual para tu hogar, en base a pues dónde vas a invertir, dónde vas a gastar, qué vas a hacer. En segundo lugar, que tengas una muy buena contabilidad de cuánto gastas en comida, cuánto ahorras, en ropa, en la casa, que te plantees objetivos económicos, es decir, que aceptes el punto en el que estás, pero que busques progresar, que busques aumentar, que busques gestionar tu patrimonio. Y además explica que los buenos administradores de riqueza son personas que invierten mucho más tiempo de media en pensar cómo van a hacer ampliar su patrimonio que los que son males acumuladores de riqueza, ¿vale? Entonces, bueno, esto me parece muy interesante porque pues pocas veces, ¿no?, hay un plan en cuanto a gestión, por ejemplo, de cosas tan básicas como tu hogar, que sería tu empresa en ciertos casos, ¿no? Mira, una cosa que me ha llamado poderosamente la atención, esto es brutal, es que los que son buenos administradores de riqueza ponen el foco en el patrimonio, no en la facturación. ¿Por qué? Porque como dice el autor, ganar dinero es fácil, generar riqueza es muy difícil. Hay muchas personas que ganan mucho dinero. En redes sociales, por ejemplo, hay muchas personas ganando mucho dinero, totalmente de acuerdo. Pero una cosa es ganar dinero, una cosa es facturar y otra cosa es generar riqueza. Es decir, tener la inteligencia financiera y la frialdad suficiente como para ahorrar, invertir, hacerlo crecer, generar patrimonio. Entonces, ahora mismo nos encontramos con muchas personas facturando mucho, pero con bajo patrimonio neto, con poca riqueza acumulada. ¿Por qué? Porque son malos acumuladores de riqueza. No vale con ganar. Ganar es fácil, entre comillas, una vez aprendes a hacerlo. Hay que ganar, hay que gestionar y hay que hacerlo crecer. Me ha parecido brutal. Yo en lo personal conozco muchos emprendedores que son así. Son emprendedores que facturan una cantidad de dinero importante y sin embargo su patrimonio es nefasto, su patrimonio es bajísimo. ¿Por qué? Porque se lo gastan en no sé dónde, se compran un coche de no sé cuánto, que al final no sé qué, un patrimonio muy bajo, realmente no gestionan bien esa parte, ¿no? Entonces, habla básicamente, y dedica un capítulo para ello, que lo más importante no es la facturación, sino gestionar de forma adecuada tu patrimonio, dónde das los siguientes pasos, cómo lo estás gestionando. Y dedico un capítulo también, a hablar de los impuestos, cómo se gestiona a nivel financiero, cómo hacerlo de forma adecuada para no defraudar, evidentemente, pero sí gestionar bien tu capital, y habla de que los buenos acumuladores de riqueza saben hacer esa parte muy bien, ¿no? A veces cuando se habla, por ejemplo, de optimizar la parte de impuestos, ¿no? Pues mucha gente dice, optimizar los impuestos, eso es defraudar, eso es... No habla de eso el autor. Lo que habla es que la gente que gestiona bien sus patrimonios, que son buenos acumuladores de riqueza, estudian muy bien cómo optimizar su patrimonio para gestionar mejor los impuestos. Es decir, esto no implica defraudar ni evadir, al contrario, lo que implica es que si puedes hacer ciertas estrategias para reinvertirlo y que esto implique crecer mucho más en los próximos años, eso es lo que hay que estudiar, eso es lo que hay que hacer. Entonces hace falta inteligencia financiera, hace falta estudiar esa parte para que realmente puedas aprovechar esa situación. Pone mucho el foco en la situación de impuestos en Estados Unidos, en la evasión, pone mucho el foco en el contexto actual en Estados Unidos, en lo cuánto pagan, cómo no pagan, cómo hacerlo. Creo que no es relevante. ¿Por qué? Pues porque realmente cada país tiene un contexto a nivel de impuestos muy diferente, cada país tiene normas totalmente distintas y creo que explicarte pues la legislación a nivel impositiva de Estados Unidos no suma este resumen, pero que sepas que dedico un capítulo pues a hablar un montón de impuestos en Estados Unidos, en fin. Yo creo que la conclusión principal que podemos sacar de este capítulo, sin entrar a analizar específicamente el cómo va, ¿no?, la parte impositiva a nivel de Hacienda en Estados Unidos, es, según el autor, y creo que tiene bastante razón, que los ricos gestionan mucho mejor la parte de pago de impuestos. Saben hacerlo de tal forma que antes que pagar impuestos reinvierten en seguir creciendo. Eso es algo que es obvio, porque si no fueran inteligentes en ese sentido no serían ricos, hubieran perdido su patrimonio, eso por un lado. Y en segundo lugar, que si tú tratas de estrujar mucho a los ricos, se van a otro sitio con mejores condiciones. Eso también es totalmente cierto. Y bueno, pues dedica bastante tiempo en el capítulo a explicar sobre todo esto, ¿no? A esa gestión, etcétera, etcétera, etcétera. También yo creo que podemos sacar a veces como conclusión de todo esto que claro, muchas veces se ponen políticas sociales, ¿no? Del tipo, pues subimos el impuesto a los millonarios, el impuesto de no sé qué, el impuesto de no sé cuánto. Ya, pero es que esa gente está ahí justamente porque una de sus cualidades es que son muy inteligentes financieramente. Entonces, normalmente cuando tomas medidas contra estas personas, realmente son los más capacitados para que no les afecte. Y al final, pues termina recayendo sobre los de siempre, ¿no? Este tipo de medidas. Sobre al final, pues los que no saben gestionar también toda esta parte, porque no tienen el conocimiento, los contactos, el capital para moverlo, para tomar decisiones, la experiencia, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, como digo, dedica básicamente
un capítulo completo a hablar de la legislación en Estados Unidos, de los impuestos. Creo que no es relevante. Al igual que te hablo de la estadística, que tampoco suma a este contexto actual, esta parte tampoco. Si te lo quieres leer, te lo puedes leer, pero ya te digo que lo importante de este libro te lo estoy contando yo tal cual, y lo que te va a servir te lo estoy contando yo tal cual, ¿no? Bueno, la conclusión que sacamos, y esto ocurre con cualquier millonario medio, es que viven por debajo de sus posibilidades. Si siempre hemos pensado que un millonario va a todo trapo, lo gasta todo, pues realmente la realidad, y basada en la estadística, es que viven por debajo de sus posibilidades. Y esto es un hecho. Dedico un capítulo que me ha parecido impresionante a hablar de la gestión del tiempo. ¿Por qué? Porque no hay mejor bien realmente que el tiempo. No hay mejor patrimonio que guardar bien tu tiempo, ¿no? Entonces, habla básicamente de que los millonarios no gastan tiempo para conseguir dinero, sino que realmente utilizan el dinero para ganar mucho tiempo, delegando, subcontratando, etc. Digamos que hay diferentes categorías, ¿no? Hay una categoría en la que puedes gastar tu tiempo para ganar dinero, por ejemplo, pues como todos hemos hecho alguna vez, trabajar en un trabajo normal. Hay otra categoría en la que básicamente tú inviertes un dinero con el objetivo únicamente de gastar, ¿no? Pues gastas para comprar lujos, gastas porque sí, que sería algo pues bastante inadecuado. En tercer lugar, utilizas tu dinero para crecer a nivel de patrimonio, por ejemplo, a nivel de inversiones. En siguiente lugar, utilizas el dinero para generar más tiempo, ¿vale? Para generar más tiempo. Y en tercer lugar, utilizas tu tiempo para generar más crecimiento. Son como diferentes categorías de uso del tiempo y del dinero, ¿no? Una, gastas tu tiempo para generar dinero. Por ejemplo, trabajo en una tienda de ropa para que me paguen, tiempo por dinero. Dos, cojo el dinero para generar gasto. Por ejemplo, pues me han pagado en la tienda de ropa, pues me lo gasto en un coche o me lo gasto en lujos innecesarios, ¿vale? Otra categoría, menos adecuada. 3. Utilizo este dinero que, por ejemplo, he ganado en la tienda de ropa para reinvertirlo en lo que sea y generar patrimonio, ¿ok? En segundo lugar, utilizo tiempo para hacer crecer mis proyectos, como por ejemplo, pues tengo un poquito de tiempo en mi día a día después de la tienda de ropa, pues puedo formarme, leer más libros, utilizo mi tiempo para crecer. Y por último, sería utilizar tu dinero para tener más tiempo para poder crecer. Es decir, que el dinero que tienes disponible te permita crecer mucho más, tanto en conocimiento como en inversiones, para poder crecer mucho más, que sería, digamos, la categoría perfecta. ¿Por qué? Porque los millonarios realmente no invierten su tiempo para ganar dinero. ¿Qué es lo que hacen? Intentan utilizar su dinero para que ganen mucho tiempo y sean mucho más productivos en su día a día. Hay una cosa que me ha parecido poderosísima, muy interesante, y es que habla de que los BAR, es decir, buenos administradores de riqueza, tienen mucha mejor gestión emocional que los MAR, malos administradores de riqueza. Es decir, realmente explica que por norma general y por estadística, los que son malos administradores tienen un montón de preocupaciones, están súper estresados, con muchísima ansiedad, es decir, están muy preocupados en su día a día. Y los buenos administradores de riqueza tienen mucha mejor gestión emocional, están mucho más tranquilos en su día a día. Entonces, bueno, esto me parece súper interesante. Vuelvo a resaltar una frase que me ha gustado muchísimo, y es que es más fácil ganar dinero que realmente hacerte rico, porque una cosa es ganar dinero y otra cosa es acumular riqueza, tener patrimonio. Y para esto último lo que hace falta es inteligencia financiera. Hace falta buena gestión del tiempo, hace falta tener buenos hábitos de consumo, hace falta aprender a hacerlo bien. Me ha parecido brutal. Dedico un capítulo, que además es súper interesante, a cómo comportarnos con nuestros hijos si ya eres rico, si eres un padre rico, ¿no? Entonces, por ejemplo, explica que los padres ricos realmente no le dan dinero a sus hijos, sino que les enseñan a pescar, les enseñan a tener iniciativa, les enseñan a que ganen dinero por sus medios. Increíble. Explica que de media y por estadística, los padres ricos no dan dinero a sus hijos, sino que les suelen comprar viviendas, es decir, les dan inmuebles como inversión. Explica que los padres ricos no regalan su empresa a sus hijos, sino que forman a sus hijos desde el escalón más bajo para que entiendan los valores de la empresa. Es decir, empiezan abajo del todo, en recepción, suben, y solamente si están capacitados puede haber un trasvase generacional con su proyecto y con su empresa, ¿no? Y además explica un montón de estadística, por ejemplo, en base a cómo se comportan los hijos a los cuales se les ha dado dinero, en cuanto a financiación, en cuanto a ahorros, en cuanto a pedir créditos, en fin, un montón de estadística. Pero básicamente las ideas principales son las que te comparto, y además plantea un conjunto de normas de cómo tratar a tus hijos si, por ejemplo, ya eres rico, ¿no? Entonces me ha parecido muy curioso porque, por ejemplo, explica que si ya eres rico, nunca le digas a tus hijos que sois ricos. Nunca le digas a tus hijos que tienes mucho dinero. ¿Por qué? Porque entonces va a pensar que tiene todo ganado ya y no se va a esforzar por conseguirlo. No hacerlo hasta que sean maduros y tengan un trabajo estable, es lo que recomienda el autor. En segundo lugar, explica que hay que educar
en disciplina y ahorro. Es decir, no decirles que eres rico y educar desde el principio en disciplina y ahorro. No discutir bajo ningún concepto con personas de la familia a nivel de herencias, donaciones, nada de eso. No darles dinero, intentar incentivar para que lo ganen por su cuenta. No competir con ellos, me ha parecido brutal, ¿no? Explica que un error muy común en personas que son ricas es decirle a sus hijos, pues mira, yo con tu edad había ganado ya tanto dinero, fíjate lo que he conseguido yo y tú solamente no compitas con ello. Felicita y valora cada logro que consigan, incentívales y enséñales a valorar las pequeñas cosas, que no todo es dinero, que lo pequeño es lo que realmente produce la felicidad y es lo que realmente te va a hacer valorar la vida como persona. Básicamente, el autor concluye con un capítulo final en cuál es tu lugar, ¿no? En la vida, cómo tienes que seguir tu lugar en la vida. Y hay una cosa que me gusta mucho, y es que explica que cuando no entiendas algo, cuando no entiendas por qué se toman ciertas decisiones, por ejemplo en política o en tu entorno, que el camino más fácil para entender lo que está ocurriendo es seguir el dinero. Nunca falla seguir el camino del dinero. Es decir, por ejemplo, hay veces que ves una noticia o ves que está ocurriendo y piensas, ¿pero por qué hacen esto? No lo entiendo. No pienses racionalmente por qué lo hacen. Sigue el dinero. ¿Dónde va el dinero? ¿Por qué puntos pasa? ¿Dónde termina? Y el camino del dinero nunca, nunca falla. Y esto, evidentemente, también se puede seguir para tu profesión, nuevos proyectos, negocios, emprendimientos. El camino del dinero nunca falla. Si sigues el camino del dinero, seguramente llegarás a tener mucho dinero, porque el camino siempre está definido, ¿no? Habla de lo importante que es encontrar tu vocación, de lo importante que es encontrar esa tarea o ese emprendimiento que te haga estar en flow, que te haga disfrutar, en el que te sientas competente, y habla de que es muy importante especializarse en algo en concreto para tener un gran valor diferencial, pero que los millonarios tienen una gran visión, una gran amplitud a nivel de habilidades transversales, es decir, comunicación, venta, marketing, gestión empresarial, inversión, relaciones interpersonales, desarrollo personal, especialización más amplitud. Eso realmente es lo que te va a permitir generar grandes cosas y grandes riquezas. Además, el autor plantea una cosa muy interesante, y es que en algún momento en tu vida vas a tener que decidir qué es lo que buscas. ¿Libertad o tranquilidad? La libertad va en contra del riesgo. Cuanto más riesgo asumas, más libre puedes ser. Cuanta más tranquilidad quieras asumir, por ejemplo con un trabajo fijo, menos libertad vas a tener. Entonces, riesgo versus libertad. ¿Estás dispuesto a ser libre? ¿Cuánto riesgo estás dispuesto a asumir? Y es una pregunta que todos tenemos que hacernos, ¿no? Bueno, merece la pena leer este libro. Es un libro que me ha parecido muy interesante, es un libro que recomendaría leer, y sí que es verdad que hay muchas partes del libro que no te van a aportar gran cosa, en el sentido, por ejemplo, de datos muy concretos, muy estadísticos, basados en un contexto muy diferente en Estados Unidos. ¿Cuál es el coche medio que usa un multimillonario? ¿Un Ford Focus? ¿Un no sé qué? ¿Un no sé cuánto? Da igual, ¿no? Creo que cada persona tenemos un contexto distinto, pero la idea global del libro es una idea espectacular, y es la idea del millonario de la puerta de al lado, que quizá tu vecino es rico y no lo sabes, quizá tu vecino tiene mucho que enseñarte y no lo sabes. Abramos las miras. Estemos abiertos, porque nunca sabes si tu vecino es el millonario de la puerta de al lado. Bueno, este libro realmente es un libro que no se tarda mucho en leer. He tardado más o menos en torno a 1 hora y cuarto aproximadamente, y es un libro que te recomiendo. De todas formas, hay muchas veces que mucho me preguntáis en este mismo canal y me decís, David, ¿qué es mejor? ¿Escuchar un audiolibro? ¿Qué es mejor? ¿Escuchar tus resúmenes o leer el libro por mi cuenta? Voy a ser 100% honesto contigo. Lo peor que puedes hacer es escuchar un audiolibro. Lo peor. ¿Por qué? Porque un audiolibro es una transcripción. ¿Cuánto vas a tardar en escuchar un audiolibro? ¿8, 10, 12 horas? Y además no solo eso, sino que cuando escuchas un audiolibro estás pensando en otras cosas, no tienes la experiencia sensorial, te pierdes información. De repente estás escuchándolo y te das cuenta de que te has perdido todo, que no te has enterado de nada, ¿vale? Entonces un audiolibro al final no es productivo. De hecho, cuando tú escuchas un audio, lo que ocurre es que mientras haces otras cosas, estás con esto, con lo otro, tu memoria de trabajo está dispersa, no estás concentrado en esa parte. Por tanto, es menos significativa la experiencia de aprendizaje. En segundo lugar, lo que haría sería escuchar estos resúmenes. ¿Por qué? Básicamente porque yo te traslado lo útil, lo básico. Tienes mi lenguaje no verbal, voy al grano con lo importante, te lo garantizo, me leo el libro por completo y te saco el valor de verdad, la pepita de oro, lo importante. Entonces es mucho mejor. Pero lo que sin duda es mejor es que te lo leas y que te involucres por tu cuenta. Y para eso, lo mejor de lo mejor de lo mejor de lo mejor es que veas la formación que tenemos en la descripción, en la que te enseñamos a leer lo más rápido posible, comprendiendo el 100% y reteniendo toda la información
como yo hago con este resumen, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de libros se pueden leer en menos de una hora. Este, por ejemplo, en torno a 1 hora y cuarto. La gran mayoría, comprendiéndolo todo, reteniéndolo todo, pero tienen que enseñarte a hacerlo. Y eso, sin duda, es lo que más rápido te va a hacer aprender, lo que te va a hacer aprender de forma más significativa, lo que es brutal, y con menos tiempo invertido. Entonces, simplemente comentarte que abajo en la descripción tienes toda la información de la formación en la que te enseñamos a hacerlo. Léetelo todo, está todo explicado, la promesa, son 3 días intensivos, es online, míratelo, porque si realmente quieres leerte cualquier libro en menos de una hora, comprenderlo todo, retenerlo todo y llevar tu cerebro a otro nivel, lo mejor que puedes hacer es formarte con nosotros, empezar a leer cada día y leerte un libro al día. No hay nada mejor que eso. Dicho esto, muchísimas gracias, no olvides suscribirte a este canal y nos vemos en próximos vídeos y próximos resúmenes. ¡Cuídate muchísimo! Quiero compartir contigo algo de lo que muy poca gente es consciente y para ello voy a pedirte que durante un segundo te remontes a cuando eras pequeño. Por ejemplo, aquellas primeras palabras que empezaste a decir, aquellos primeros pasos que empezaste a dar. ¿Cómo ha cambiado todo, verdad? Ahora mismo eres capaz de hablar, de charlar, de conversar, de debatir, de expresar tu opinión, algo que al principio no eras capaz de hacer. Ahora eres capaz de correr, de trotar, de hacer ejercicio, de saltar, algo que al principio, evidentemente, no eras capaz de hacer. ¿Por qué? Porque has evolucionado, has crecido, tu capacidad a nivel físico ha mejorado, tu cerebro ha mejorado, todo ha cambiado. Pero, ¿qué es lo que ocurre con la lectura? ¿Por qué sigues leyendo exactamente igual que cuando empezaste a leer? ¿Por qué sigues leyendo, reteniendo y comprendiendo con la misma capacidad que cuando tenías 5 o 6 años? Tu cerebro ha cambiado, tú has cambiado, tienes mucha más capacidad, sin duda, de la que te puedes imaginar.